Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Soy Juliana Ruiz y les doy la más cordial bienvenida a este webinar mensual donde DIPRO se complace en presentar el tema Niveles de Diseño o Level of Development, el cual será impartido por el arquitecto Jonathan López Medina, el cual es egresado del Instituto Tecnológico de Tepic, tiene un diplomado en BIM Manager y Coordinación de Modelado BIM, impartido por la Cámara de la Industria y la Construcción CEMIC. Cuenta con 10 años de experiencia en el ramo de la construcción. Y rápidamente vamos a explicarles cuál va a ser la dinámica de este webinar, el cual va a ser grabado por temas de calidad. Comenzaremos con una explicación técnica y al final se van a estar respondiendo todas las preguntas o las dudas que puedan llegar a tener. Pedimos su apoyo para que por favor puedan escribirlas en el chat y nosotros al final nos vamos a ir dando el tiempo para responder una por una. Pedimos el apoyo de todos para que puedan apagar sus cámaras y micrófonos y le cedo la palabra al arquitecto Jonathan López. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre, como lo dije por ahí, acaba de comentar Eliana. Muchísimas gracias, Eliana. Jonathan, este webinar es precisamente una de las actividades que estamos tratando de impulsar como empresa para poder compartir la información y poder crecer junto con la industria en cuanto a las nuevas metodologías y procesos de la construcción. Y si bien, como ya lo comentó Eliana, vamos a dar comienzo y al final de esta presentación en las cuestiones técnicas, pues responderemos algunas preguntas que tengan, dudas que salgan sobre la misma presentación, ¿vale? Sí. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay. Ok, esta presentación tiene como objetivo dar a conocer los niveles de desarrollo, como dice por sus siglas en inglés, LOD, Level of Development, y está enfocado a los estándares implementados dentro de la industria a nivel global. Y bueno, aquí de esto vamos a desarrollar 5 puntos importantes y fundamentales de esta metodología. Y entre ellos, el primero, vamos a dar una breve introducción, precisamente esto, la definición y algo sobre una norma que muchos han de conocer o han de haber escuchado, que es BIM Forum. También un poquito el nivel de desarrollo enfocado a las etapas de diseño y también los entregales, que estos son principalmente las características donde se fundamenta o donde se incluye el nivel de desarrollo de la metodología BIM. Bien, voy a la siguiente diapositiva. ¿Qué es un LOD? Como lo acabo de comentar hace un momento, es la abreviación de Level of Development y es el término que define el nivel de desarrollo o madurez de la información que posee un elemento de modelado. Si podemos ver aquí, el LOD o nivel de desarrollo está catalogado dentro de la industria con los que podemos visualizar dentro de nuestra pantalla. Son los LOD 100, 200, 300, 350, 400, 500 y 600. Por ahí hay una idea que se tiene que también existe el LOD 700, ¿no? Pero fundamentados que podemos encontrar dentro de las normas, pues son estos al final del día, ¿vale? El LOD 100, referido un poquito más, para ser un poquito específico, voy a la siguiente diapositiva. Bueno, no, en esta. El LOD 100, por ahí, dentro de las etapas de diseño, vamos a dar una pequeña introducción, pero en un momento lo desglosamos más. Es con respecto al diseño conceptual, una interrelación. Los 200, diseño esquemático. Los 300 es el desarrollo y diseño. Los 350 es documentos constructivos. Los 400 enfocado a la ejecución de la construcción. Y los 500 son los house build. Y bueno, ya hablar de un 600 es facility management, mantenimiento de los proyectos. ¿Dónde podemos encontrar información, normas? Prácticamente acá en América
se rige mucho por las normas que se están desarrollando en diferentes países. La más utilizada acá en México al momento por la industria es precisamente basado en el BIM Forum, que esta es una congregación de las instituciones más importantes de Estados Unidos y de algunas partes del continente, ¿no? De aquí es de donde vamos a empezar a desarrollar el cómo entender un poquito más los niveles de detalle, los ya mencionados LOT, y que podemos visualizar. Esta imagen que estaban visualizando es una extracción de la información del BIM Forum, que podemos encontrar, pues ya sea en internet o podemos obtener una licencia. Así. Pero también. Sí, entonces vamos a desglosar un poco más. Aquí es de una... ¿Me ayudan con su micrófono, por favor? Gracias. Vamos a desglosar un poquito más lo que es el LOT 100. Esto del LOT 100 que sacamos del BIM Forum, dice precisamente, tiene dos especificaciones. La parte de arriba es la técnica y la parte de abajo es la interpretación por el congreso que se concentra en el BIM Forum, ¿no? Lo primero es el elemento del modelado puede estar representado gráficamente en el modelo con un símbolo u otra representación genérica, pero no satisface los requisitos para un LOT 200. Puede derivar información relacionada con el elemento del modelado, es decir, costo de pie metro cuadrado, tonelaje de HVAC, etcétera, de otros elementos de modelado. Esto es como una referencia. La interpretación del BIM Forum es que los elementos LOT 100 no son representaciones geométricas. Los elementos son información adjunta a otro modelo o elemento o símbolo que muestre la existencia de un componente, pero no su forma, tamaño o ubicación precisa. Cualquier información derivada de los elementos del LOT 100 debe considerarse aproximada. ¿A qué se refiere precisamente estos textos? A que cuando nosotros estamos empezando a desarrollar un modelo tridimensional y queremos extraer o documentar, desarrollar un nivel de desarrollo 100, la información que vamos a poder visualizar de aquí va a ser únicamente líneas. Por ahí en Revit tiene algunas opciones para desarrollar únicamente líneas sin características. Y lo que vamos a hacer es como entender el concepto de lo que estamos plasmando en el software. ¿Vale? Por ahí esta tablita que tenemos al centro es una extracción del BIM Forum que dice que lo que tenemos precisamente solo es esquemáticos, diagramas dentro de un modelo tridimensional. Poniéndolo en perspectiva, podrían ser isométricos, si estuviéramos hablando de HVAC o alguna otra disciplina MEP, ¿no? Dentro de arquitectura podrían ser las distribuciones de áreas y bueno, como tal, únicamente que te da una idea de lo que estás empezando a desarrollar como proyecto. ¿Qué diferencia hay entre el LOT 100 y el LOT 200? Aquí especifica que el elemento de modelado, el LOT 200, se representa gráficamente dentro de un modelo con un sistema, objeto o conjunto genérico con cantidades aproximadas. Importante resaltar que son aproximadas en tamaño, forma, ubicación y orientación, que también se puede adjuntar información no gráfica al elemento. Esta es la especificación técnica, pero el BIM Forum lo interpreta de esta forma, que los elementos son marcadores de posición genéricos, pueden ser reconocibles como componentes que representan o pueden ser volúmenes para reserva del espacio y se debe considerar cualquier información derivada de los elementos
LOT, que tiene que ser aproximada. ¿A qué nos referimos? Si nos vamos y nos enfocamos a un proyecto, en este caso vamos a hablar de HVAC, hablando de casa, un elemento, hablamos de un equipo mecánico, para poder representarlo en un nivel de desarrollo 200 es un volumen tal cual, es un cubo, digamos, si vamos a colocar una manejadora para que se esté considerando el espacio dentro del modelo y dentro del proyecto para ese elemento, para ese equipo mecánico. También otro ejemplo sería los ductos, trayectorias de ductos. Estas trayectorias de ductos que se colocan en un LOT 200 son aproximadas. ¿A qué nos referimos con aproximadas? A que la información que contiene regularmente en un proyecto ejecutivo, un ducto debe tener su dimensión tanto alto como ancho y también el flujo de aire que lleva este ducto. En este nivel de desarrollo, lo único que hacemos es poner, si acá, como ejemplo, la trayectoria del ducto más gruesa, la más grande, para ir apartando el espacio que va a tener nuestro proyecto o nuestra proyección del ducto, de la trayectoria del ducto que la manejadora está abasteciendo. ¿Okay? Esto es precisamente como para conceptualizar o desarrollar esquemáticamente nuestro proyecto para que podamos tomar decisiones de la ubicación de cada uno de los elementos, hablando de MEP o en arquitectura, que quizá podamos tomar determinación de cuáles espacios son los requeridos y cómo mover o jugar con nuestro espacio, nuestra área, para poder desarrollar nuestro proyecto y que sea funcional. ¿Okay? Vamos a pasar a una referencia que es el LOT 300. LOT 300 ya es una evolución al modelo, porque esta información ya entra dentro del desarrollo y diseño, hablando de las etapas de diseño. Y bueno, aquí técnicamente dice que es el modelo. En el modelo aparece una representación específica del objeto o sistema, preciso en dimensión, cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación. Se pueden tomar medidas y cantidades directas del modelo sin recurrir a documentos complementarios, especificaciones complementarias o notas complementarias. ¿Okay? El BIM Forum, con su interpretación, dice: la cantidad, el tamaño, la forma, ubicación y orientación del tamaño del diseño se puede medir directamente desde el modelo sin hacer referencia a información no modelada, como notas o anotaciones de dimensiones. Se define el origen del proyecto y el elemento está ubicado con precisión con respecto al origen del proyecto. Aquí ya estamos involucrando más características importantes de un proyecto. ¿A qué nos referimos a todo esto? A que si en el LOT 200 y en el LOT 100 poníamos una representación, una máquina, un equipo mecánico para apartar el espacio, ya en este LOT tenemos que poner las dimensiones correctas de ese equipo mecánico para que esté considerado el proyecto. Y no solo eso, sino que cuando tú toques ese elemento, te dé las características básicas que son mínimo sus dimensiones, ancho, largo y alto. ¿Okay? De aquí también podemos, como menciona, las cantidades y orientaciones. Si bien hablamos de trayectorias de ductos, estas trayectorias de ductos deberán de ser modeladas con la dimensión ya calculada por la ingeniería y su trayectoria específica dentro del proyecto. ¿Okay? Esto precisamente nos sirve más para coordinar, para poder encontrar de alguna forma la interacción entre las diferentes disciplinas, hablando espacialmente, donde nosotros vamos a conseguir obtener un proyecto previamente analizado para poder
ejecutarlo sin ningún contratiempo en obra, ¿vale? Entonces, precisamente ahí en el esquema del centro, la tablita extraída del BIM Forum, también menciona estas mismas características que hemos dicho, que son dimensionamientos, ubicación, el espacio, la localización y bueno, el alojamiento de todos los elementos dentro de nuestro proyecto. También una cosa muy importante es que los lots anteriores no contenían o no estaban obligados a tener una identificación de los elementos. ¿A qué me refiero con esto? A que estos deban de tener un sistema predeterminado. Si hablamos de HVAC, que se defina claramente cuál es una trayectoria de ductos de extracción, cuál es una trayectoria de ductos de inyección, cuál es un sistema de agua helada, cuál es un sistema de refrigerante. Si hablamos un poquito más en otra disciplina, no sé, arquitectura, que si construimos un muro, que ese muro vamos a identificar claramente que va a ser o de tabla roca, o de ladrillo, que va a ser de block, o simplemente de madera, no lo sé. Esto es lo que nos ofrece un nivel de desarrollo, un LOT 300, donde nosotros vamos a poder identificar los elementos claramente por su sistema o su composición, hablando de materiales. Un LOT 350. Es aquí, anteriormente se ha escuchado, o no sé si han escuchado por ahí, el LOT 350 es una adición a lo original. Anteriormente se tenía un LOT 300 y de ahí se brincaban un 400. Pero la diferencia entre un LOT y otro, entre el 300 y 400, era abismal, ¿no? Entonces, dentro de estas reuniones y dentro de estas normas incluyen el LOT 350. Por ahí dice una coordinación de colisiones, que se cumple todo lo indicado, pero además el objeto de modelado tiene las conexiones que permiten interactuar con otros sistemas, por ejemplo, colgantes, soportes, bases, placas, elementos que son un LOT 350, ¿no? La definición del BIM Forum, la interpretación dice que se modelan las piezas necesarias para coordinación del elemento con elementos cercanos o adjuntos. Estas partes incluyen elementos tales como soporterías, conexiones, las cantidades, los tamaños, las formas, ubicaciones y orientaciones de los elementos, como debe ser tal y cual como se diseñó. Se puede medir directamente desde el modelo sin hacer referencia a información no modelada, como notas o anotaciones de dimensiones. ¿A qué vamos con toda esta información? Que este modelo ya me permite haber tenido una certeza de que va a estar coordinado al 100% con las demás disciplinas, con todas las disciplinas, hablando las ingenierías MEPS, hablando de arquitectura, hablando de estructura. Todo esto ya tiene que estar previamente coordinado, que es precisamente lo que se desarrollaba o se hacía anteriormente de la metodología BIM en campo. En campo era donde se tomaban las decisiones espaciales, ya que estaban construyendo. Ahora no, lo que nos ofrece este LOT 350 es que lo desarrollemos a este nivel para tomar decisiones previas a la construcción. Y no solo eso, también se dice que este LOT 350 es donde nosotros podemos extraer nuestro proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo, pues, sabemos que podemos encontrar la documentación como planería, como tablas de cuantificación más precisas, no genéricas, y bueno, obtener información para construcción. La diferencia entre el 300 y el 350 es que con las anotaciones, con las notas, dimensiones y todo preciso, ya puede ser documentado dentro de un modelo como para una ejecución de obra. Si nosotros queremos hacer eso en el LOT 300, pues ahí omite ciertos elementos que son importantes para un proyecto o para la ejecución de un proyecto
para construcción, hablando de notas, alcances, especificaciones que van dentro de nuestros documentos para construcción, ¿vale? También, bueno, brincando a un lot 400, fabricación llamado también, se tiene un nivel de desarrollo superior al 350 y para producir dibujos y planos de taller, fabricación, instalar el elemento en su totalidad. El modelo se muestra la forma de insertar el elemento con todos los accesorios y piezas requeridas. Aquí el BIM Forum lo interpreta como suficiente detalle y precisión para la fabricación de lo representado, componente, la cantidad, el tamaño, la forma, la ubicación, la orientación del elemento tal como se diseñó y se puede medir directamente desde el modelo, sin hacer referencia a información no modelada como notas, anotaciones y dimensiones. ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere con esta información? A que nosotros, si nos enfocamos a un lot 350, la forma de tener información detallada de los elementos sería mediante las fichas técnicas de cada uno de los materiales utilizados dentro del proyecto o los elementos como equipos mecánicos o cualquier elemento que requiera de una información precisa para su construcción. Esto tendría que ser externo del modelo para poder obtener dicha información. Aquí el lot 400 lo que nos indica es que toda esa información, fichas técnicas, tienen que estar referenciadas, podrían estar referenciadas al modelo o incluidas dentro de cada uno de los elementos. Esto depende del nivel de desarrollo que requieran para su construcción. Estamos hablando que esto ya no necesitaría de adiciones externas para poder tomar decisiones o poder conocer cada uno de los elementos proyectados o desarrollados por la parte de proyecto y poder obtener información precisa, exacta y clara dentro de un modelo tridimensional. Bueno, hasta ahí prácticamente es lo más básico o bueno, lo que podríamos obtener como un proyecto ejecutivo donde podemos obtener la suficiente información para construcción. Pero ¿qué pasa? Dentro de la industria, pues hay más cosas que aprovechar o que obtener mediante una construcción en general, hablando que podemos ir más allá de cuando se termina y finaliza un proyecto, ¿no? Regularmente, cuando ya se entrega un proyecto finalizado precisamente para habitarlo y poder hacer que desarrolle sus funciones dependiendo del el campo o el tipo de proyecto que haya sido, pues bueno, hay proyectos que van más allá con respecto a esto, que es precisamente lot 500, no, perdón, okay. ¿Qué es lo que llevamos en un lot 500? El lot 500 precisamente son los as-built y que estos cumplen los requerimientos del lot 400. Además de esto, ya se tiene precisamente cómo se construyó. Una vez que ya se ejecutó el proyecto con un lot 400, un lot 350, tenemos que documentar cómo fue que quedó en campo y como por ahí lo dice en el BIM Forum, dice verificar de campo y no es la indicación. No es una indicación de progreso o un nivel superior de modelado en cuanto a geometría del elemento o información no gráfica. Esta especificación no la define ni la ilustra. ¿Qué nos referimos? A que es precisamente la ejecución, o sea, la documentación de la ejecución de dicho proyecto, ¿no? A partir de esto, nosotros podemos obtener otra cantidad de información dentro de un modelo tridimensional que va enfocado un poquito más a los usos del proyecto. Pero ese es otro tema muy diferente que quizá más adelante, después en otro webinar podamos presentar, ¿no?
habiendo considerado esto, no sé si al momento tengan alguna duda, me gustaría escucharla para pasar a otro punto ya habiendo entendido esta parte de los niveles de desarrollo. Uriel Bustos, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. En cuanto a los niveles de desarrollo, si el cliente nos solicita bueno, en dado caso de que yo quisiera hacer un LOT 300, pero requiero de alguno de los alcances que ya mencionaste de un LOT 350, ¿se puede incluir dentro del modelo 300 sin que llegue a ser un 350? Es posible, lo es. Digo, aquí creo que todo es como jugar un poquito con la tecnología, ¿no? Y con las características. Se recomienda no, porque precisamente el obtener información de un nivel de desarrollo, pues te puede ayudar en otros aspectos, ¿no? Como si el 350 vas a obtener un proyecto ejecutivo, pues ¿para qué hacer un 300 si vas a ocupar información? Sí es posible, sí lo es. El único inconveniente de esto es cuáles características requiere el cliente sobre un lot 300, de un lot 350 en el lot 300, ¿vale? Porque de esto va a depender mucho el tiempo invertido en un modelo para poder llegar a ese alcance. Más adelantito vamos a hablar un poquito de los alcances y bueno, no sé si con esto contesto tu pregunta. La respuesta concreta ¿es posible? Sí. Únicamente hay que detectar cuáles son los requerimientos que solicita para el modelo para poder medir el tiempo de ejecución del modelo y poder de alguna forma costear ese tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Digo, no sé si contesté tu pregunta, Uriel. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a proseguir, vamos a explicar un poquito más cómo se interactúan las etapas de diseño con los niveles de desarrollo. ¿Okay? Dentro de esto, precisamente, pues ya lo comentamos hace un momento, es el nivel de desarrollo o madurez que tiene la información dentro de un modelo. A esto nos referimos con LOT. Y sus niveles que son 100, 200, 300, 350, 400, 500, que es hasta ahí de donde hablamos, y se adicionó el 600, que bueno, ahorita lo vamos a dar a conocer un poquito más, ¿no? En el LOT 100, como dijimos, como recordando, son usos de volúmenes generales y está relacionado con el diseño conceptual, que es prácticamente darse una idea de cómo vamos a desarrollar nuestro proyecto, cuáles son sus características, formas y trayectorias, ¿no? Es como hacer un boceto tridimensional, que lo podemos llamar así. El LOT 200 es modelo de distribución esencial o volumétrica, llamado también relacionado con un diseño esquemático. Este diseño esquemático ya es donde nosotros podemos ver volúmenes un poquito más desarrollados o elaborados para poder obtener información o darse una idea más clara de lo que nosotros necesitamos desarrollar en nuestro proyecto. Estamos hablando en general, arquitectura, estructura y cualquiera de las ingenierías. Un LOT 300, que es el modelo volumétrico completo, que es donde está catalogado dentro del desarrollo de diseño. Prácticamente este puede tener interacción, como por ahí preguntaba Uriel, con el desarrollo de diseño combinado con un 350. Ojo, esto no quiere decir que es una ley o está escrito en piedra, pero es un consejo que se da por parte de las normas, ¿no? El que obtengamos esta información así.
El LOT 350 es un modelo coordinado o proyecto ejecutivo. Aquí prácticamente ya es la interacción entre todas las disciplinas y aparte sacar documentación para poder hacer una construcción del mismo modelo. LOT 400, que son documentos incluidos o llamado también es el modelo de fabricación, que es donde nosotros obtenemos información precisa. Esto ya como lo mencioné anteriormente, es el brinco o la diferenciación entre el proceso de diseño y la ejecución del proyecto y la vida útil del proyecto. ¿Por qué? Porque a partir del 350, del 400, pues ya podemos obtener información más adecuada para una prefabricación, una fabricación de elementos. Si estamos hablando de ingenierías MEPS, de aquí podemos obtener información precisa de piezas de elementos a nivel de detalle muy especificada, donde podemos, cualquier persona que lo vea o cualquier persona que se atreva a manipular el proyecto lo entienda, aunque no sea un especialista del mismo, ¿no? El LOT 500, como mencionamos hace un momento, estamos hablando que es el modelo, cómo fue construido dentro de la industria llamado as-built, y de esta información que es prácticamente lo real, cómo está desarrollado nuestro proyecto para poder obtener información si nosotros queremos brincar a un LOT 600, que también llamado modelo final, documentación para la vida útil, mantenimiento también, llamado Facility Management por ahí en los estándares. Y bueno, estos niveles de desarrollo son los más, utilizados. Y bueno, dentro de la industria, yo como parte de esta, de la industria, puedo decirles que los más utilizados hasta el momento son los 300, 350 y 400, que es donde podemos obtener información más precisa de nuestros modelos. ¿Cómo podemos? Aquí les muestro una gráfica, un mapa de cómo podemos relacionar las etapas de diseño con los niveles de desarrollo. Ahí de izquierda a derecha tenemos el desarrollo esquemático, conceptual, desarrollo y diseño, documentos constructivos, el postproyecto, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Dentro del desarrollo esquemático está relacionado muy cercanamente con el LOT 100, que es prácticamente dentro de la ingeniería no es tan usado porque de alguna forma la ingeniería entra prácticamente hasta cuando ya tienen una conceptualización desarrollada de un proyecto. Pero bueno, de cualquier forma, pues es un paréntesis que se puede tener a consideración para poder desarrollar nuestro proyecto. Entonces, LOT 200, LOT 300, que estamos hablando anteproyecto o proyecto en desarrollo. Posteriormente tenemos el proyecto ejecutivo LOT 350 y documentos de fabricación LOT 400. Es una línea muy básica, un esquema donde nosotros podemos visualizar para hacer una relación de nuestros proyectos y los niveles de desarrollo. Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan sobre las etapas de diseño con relación con los niveles de desarrollo? Creo que no la hay. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, es importante que, bueno, ¿por qué llegamos a este punto? Porque es importante conocer qué es lo que requerimos nosotros de un modelo tridimensional, qué es la información que vamos a utilizar y para qué vamos a destinar ese modelo. ¿Okay? La siguiente diapositiva vamos a mostrar los niveles de desarrollo versus los niveles de detalle. ¿Okay? Estamos hablando de tener considerado el contenido incluido en el modelo con respecto a los niveles de desarrollo.
dará la certeza del proyecto. En la siguiente tabla voy a mostrar la interacción entre ambos. La parte izquierda vamos a ver los niveles de desarrollo, los diferentes lots. La siguiente columna nos indica la etapa de diseño y posteriormente cada una de las características importantes de un modelo tridimensional. ¿Ok? Bueno, aquí precisamente vamos a ver el lot 100 como ejemplo. Si ustedes ven, el lot 100 no contiene ni parámetros, no te da cantidades, no puedes obtener ninguna información de dimensión, de forma. La ubicación es aproximada porque pues tiene que tener una trayectoria o un elemento, cualquier elemento gráfico. No tiene orientación ni relación con otras disciplinas, detalles de fabricación, ni guías mecánicas, ni verificación en campo. ¿Okay? Si brincamos a un lot 200, en que es el diseño esquemático, prácticamente que ya podemos nosotros obtener información de un modelo tridimensional. Precisamente en el modelo BIM o Revit ya pueden tener información genérica, ¿no? O sea, los sistemas genéricos, podemos obtener algunos parámetros que son aproximados, como las cantidades, dimensiones, formas, ubicación y orientación. Todas estas son aproximadas, no es algo específico. Pero de no podemos obtener relación con otras disciplinas, ni detalles de fabricación, ni guías mecánicas, ni la verificación en campo. Bueno, en un lot 300, ya considerado desarrollo de diseño, sí obtenemos información como sistemas específicos, parámetros que son específicos, tales como las cantidades, dimensiones, formas, ubicación y orientación. ¿Okay? Estos modelos se hacen prácticamente por separado. O sea, si estamos hablando de diferentes consultores, cada quien haría su modelo tridimensional y bueno, ya tocaría por la parte de coordinación hacer este salto, ¿no? Sin embargo, en este punto se consideran tanto la arquitectura como la estructura para poder desarrollar nuestro proyecto. Por eso, en este nivel de detalle 300 decimos que no tenemos una relación con otras disciplinas, ni unos detalles de fabricación, ni guías mecánicas, ni verificación en campo. Si ya damos al salto al 350, contiene todo lo del 300 más la interacción con otras disciplinas, coordinación específica de los elementos para poder obtener un proyecto ejecutivo, ¿vale? El lot 400 se le adiciona los detalles de fabricación y las guías mecánicas, y un lot 500 se adiciona la verificación en campo. Entonces, esta pequeña tablita nos muestra la interacción que tenemos entre las características que va a tener nuestro modelo con respecto a los niveles de desarrollo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vamos a pasar a... David Velázquez. David Velázquez Martín. Martín. ¿Se puede cobrar los lots de acuerdo a lo requerido por el cliente? Creo que leí muy tarde este mensaje, ¿no? Sí, Martín. David, perdón. ¿Se puede cobrar? Sí. Eso es una cuestión comercial prácticamente, porque no va a ser lo mismo que tú desarrolles, pongamos un ejemplo, una villa con un nivel de desarrollo 300, pero lo que requiere es un catálogo de conceptos del modelo. ¿Okay? Si fuera un lot 300, lo que tú te enfocarías es a desarrollar los elementos y trayectorias conforme a la proyección, considerando la arquitectura y la estructura. Y la información no gráfica, la que obtendrías es de manera general. ¿A qué me refiero con general? Que vas a obtener tanto las dimensiones como dimensiones de los elementos, los sistemas, los
las unidades de los elementos, está hablando de ductos, los kilogramos, está hablando de tubería, los metros lineales de tubería y toda esta información. Sin embargo, lo que tú requieres es sacar un catálogo de conceptos tal cual de un proyecto ejecutivo de este modelo, pues vas a invertir más tiempo en adicionar información como lo es la descripción del material específica tal cual como te la incluyes en un catálogo de conceptos. Entonces, la diferencia es que en uno puedes identificar el elemento que es tal cual y en otro tendrías que desarrollar un elemento, digo, una descripción específica para un catálogo de conceptos. Entonces, el incluir esa información a la operación le lleva más tiempo, por lo cual ese tiempo son horas hombre hablando y tendría que ir incluidos en una cotización, ¿no? No sé si por ahí respondí tu pregunta con eso, David. Y pues bueno, creo que lo vamos a ver. Nada, adelante. Vamos a la siguiente diapositiva. Estamos hablando de aquí. La siguiente tabla nos muestra la información que obtendrás según el nivel de desarrollo. Aquí, precisamente hablando de casa y una de las disciplinas que ahora o que siempre se han desarrollado, que es el HVAC, que ahora pues ofrecemos todo lo que es MEP. Estamos hablando únicamente de canalización y equipos mecánicos en general. Entonces, dentro de los niveles de detalle, en la primera columna son los elementos, la segunda columna son los niveles de desarrollo y la tercera columna es el porcentaje a consideración de la exactitud de los elementos. ¿Qué nos referimos? Un lot 100 tiene una proximidad de un 40% de precisión, un lot 200 un 60, 300 un 70, 350 un 85 y un 400 un 100%. Estos porcentajes son considerados precisamente por toda la información que hemos mencionado anteriormente. Que, ejemplo, el lot 200, la información es aproximada y bueno, no tienes la certeza de que vaya a ser ese espacio destinado para ese elemento. Y que lo único que te permite es visualizar cómo es que está siendo creado el elemento dentro del espacio. Pero si nos vamos a un lot 400, como ya es un modelo de fabricación, tienes que tener la certeza al 100% de cada uno de los elementos incluidos dentro del proyecto, de que va a ser tal cual lo estás visualizando en un modelo tridimensional. Y bueno, y hablando en los 500, pues ya es como quedó, también tiene que ser un 100%, ¿no? La diferencia entre el 400 y 500 es que de pronto la decisión que cuando se está desarrollando un proyecto en obra, pues hay diversidad de criterios y se puede hacer modificaciones al arquitectónico y hay que ajustar, ¿no? No quiere decir que no sea un 100%, sino que hubo una adición o una modificación al proyecto original. Y esto precisamente, ejemplo, vamos a leer los 300, que la información que nos da el modelo son metros lineales de tubería separada por tipos de sistemas, niveles, diámetros, accesorios, nomenclatura del elemento. La diferencia entre el 300 y el 350 es que todo lo anterior, más los tipos de conectores, accesorios, descripciones de los elementos y la documentación para construcción. Estamos hablando de planos dentro de un modelo llamado sheets. Y la diferencia entre el 400 es todo lo anterior más la descripción específica de la cuantificación de todos los elementos. Como dijimos, ya lo mencionamos, es algo que se nos queda grabado ahí. Es un modelo de fabricación. ¿Okay? Y el lot 500 pues es el modelo as-built. Todas las características anteriores del 400, pero con la certeza de cómo se construyó todo esto. No sé si tienen alguna pregunta de esta
tablita sencilla para pasar a la última tablita que tenemos. Creo que no. Bueno, pasamos a la siguiente. En esta tablita estamos mostrando prácticamente los entregables que tenemos dentro de nuestro modelo tridimensional con respecto a los niveles de desarrollo. Y bueno, esto nos ayuda precisamente para poder tener la certeza de que la información que incluimos en el modelo es la que vamos a requerir para nuestro proyecto. Aquí puse nuevamente la grafiquita de las imágenes en la parte inferior de la tabla, porque es importante que tengamos claro el uso del modelo. ¿A qué nos referimos a uso del modelo? A que la información que vamos a obtener de un modelo tridimensional puede variar dependiendo de lo que vayamos a requerir. Ejemplo, si nosotros requerimos únicamente darnos una idea de cómo se visualizaría nuestro proyecto, pues únicamente contratamos un lot 100 para poder tener una idea, ¿no? La verdad es que de esto en la parte de las MEPs no, pues no es no pinta tanto, ¿no? Si nosotros requerimos ya ver de manera gráfica, tener la idea, todo el concepto y ver esquemáticamente nuestro proyecto, podemos contratar unos 200, que en esto nos incluye un modelo tridimensional y un modelo Navisworks, que es uno de los software auxiliares para esta metodología, ¿no? Entonces, si nosotros requerimos de mayor información, o sea, hablando que nuestro modelo tridimensional podamos darnos una idea más clara de lo que va a ser para ejecución, podemos contar sin documentación, simplemente visual y bueno, y con la objetividad de que trae dimensionamientos correctos. Pues es un lot 300, ¿no? Un lot 300 es donde nosotros obtenemos información para poder de alguna manera tener claro el espacio de los elementos dentro de un proyecto. Sin embargo, si nosotros requerimos un proyecto ejecutivo donde ya podemos extraer información más precisa como planería, como tablas de cuantificaciones generales con información más precisa, pues lo óptimo sería contratar un lot 350, que es de donde nosotros vamos a obtener información como obtener la certeza de que este modelo ya está previamente coordinado con la arquitectura, con estructura, con las demás disciplinas incluidas en el edificio, y obtener planería, documentación precisa para construcción, y bueno, también tablas de cuantificación, ¿no? Como ya lo mencionamos. Pero si lo que nosotros requerimos es la certeza de la información muy a detalle, tanto para que nosotros podamos obtener un proyecto que posteriormente pasará a un área de mantenimiento para su posterior uso, pues lo óptimo sería contratar un lot 400, que es de aquí donde vamos a obtener la ubicación y la especificación precisa dentro de un modelo. Y bueno, toda esta información que la puedes obtener, también la puedes referenciar para que en un futuro tú puedas obtener o puedas ubicar o saber cuándo y cuánto tiene de capacidad ese edificio, ese elemento que tú tengas dentro del proyecto para poder posteriormente dar su mantenimiento. Aquí estamos hablando de un lot 500, bueno, sí, el lot 500 es prácticamente ya la ejecución. Cuando ya tenemos nuestro proyecto, nosotros llevamos nuestro modelo tridimensional para la ejecución de la obra y en este modelo tridimensional podemos ir supervisando
que lo que estamos proyectando esté tal cual se vaya a ejecutar en campo. Y de podamos obtener información y que sea precisamente con respecto a lo proyectado. ¿Qué es todo esto? ¿De qué estuvimos hablando en esta parte? Estuvimos hablando, bueno, de los niveles de desarrollo. Nos enfocamos un poco al BIM Forum, cómo lo desglosa el BIM Forum y a partir de cómo lo podemos incluir en las etapas de diseño y después de las etapas de diseño también cómo lo podemos utilizar dependiendo lo que requiramos en nuestra construcción. Y bueno, y como conclusión, seguir un estándar te va a dar la certeza de que un proyecto completo según su requerimiento. Y también otra de las conclusiones es impulsar el conocimiento de estos requerimientos de la metodología BIM ayudará a madurar en la construcción. Y otro punto es aprovechar el tiempo según el nivel solicitado. Y bueno, otro de los beneficios es la interoperabilidad óptima entre todas las disciplinas. ¿Okay? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Esta es la última diapositiva, esperando que esto sea claro y que podamos nosotros obtener un beneficio de esta información. ¿Alguna pregunta? Los participantes, adelante. Tenemos alrededor de 1 minuto o un poquito más. Al parecer no hay preguntas. Espero que sí haya quedado claro y que realmente esto sume algo hacia lo nuevo, que, bueno, relativamente nuevo en la industria de la construcción, para poder llegar y poder determinar cuáles son nuestros requerimientos mediante un modelo tridimensional para una proyección con respecto a la metodología BIM. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jonathan, por tu tiempo y por esta explicación. Y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos en los siguientes webinars. DIPRO Alta Ingeniería al Cuidado de su Inversión. Les deseo una excelente tarde a todos. Muchas gracias. Espera, creo que en el chat. Sí, todo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Cualquier cosa, estamos a la orden. Y como DIPRO, pues, como dice por ahí, alta ingeniería al cuidado de su inversión. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde.